Hola, el título de esta historia es Valentía o Cobardía y es la novena del libro Lo que encontré del otro lado de la vida, psicografiado por la medium Vera Lucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Estaba en la adolescencia. Era completamente insegura. Era la hija mayor. Tenía un hermano y una hermana. Mis padres peleaban mucho, volviendo nuestra vida un infierno. Mi papá era grosero, mal educado, bebía mucho y siempre tenía algo que ver con otras mujeres. Mi mamá, en mi opinión, era una persona de carácter débil, boba, aguantaba todo. Lo único que sabía era pelearse, pero no tenía valor de tomar una decisión. El trabajo de mi papá nos obligaba a cambiarnos siempre de ciudad. Estábamos viviendo hacía algún tiempo en la ciudad donde residía la familia de mi mamá. Me gustaba mucho la ciudad y el lugar donde vivíamos. Hice muchas amistades y me enamoré de un joven. Soñaba en casarme y librarme de las peleas de la casa. Me sentía tan bien que hasta dejé de preocuparme con los problemas de mis papás. Pero los vecinos no estaban acostumbrados a los escándalos que mis padres daban a cualquier hora del día o de la noche y nos pidieron que nos mudáramos de ahí. Y nos fuimos para otra casa que detesté. Mi papá pidió una transferencia en su trabajo. Lloré desesperadamente. No me quería cambiar de ciudad. Pensé en quedarme con mis tíos. Imploré que me dejasen vivir con ellos. Mi tía era hermana de mi mamá y mi abuela ya vivía con ellos. Estuvieron de acuerdo. Ellos eran buenos, pero vivían en una casa pequeña y la familia era grande. Sentí que incomodaba. Me quedé allí por poco tiempo, pues con educación me decían siempre que debería vivir con mis papás. Quería que mi mamá se separase de mi papá y que nos quedásemos a vivir en esa ciudad que tanto me gustaba. Ella no quería ni hablar sobre el asunto. No se separaría nunca de mi papá e iría para donde quiera que él fuera. Yo quería a mi novio. Él era un poco más grande que yo, responsable y educado. Tal vez por eso terminó nuestro noviazgo, justo porque se dio cuenta que yo era muy problemática para él. Intenté muchas veces que regresáramos, pero él no quiso. Tomé dinero que mi abuela tenía escondido y compré veneno para ratas y lo tomé. Era tarde. Actué como si nada. Fingí cenar y fui a ver televisión con la vecina. Empecé a sentir náuseas. Me dolía el estómago. Respondía que no tenía nada cuando me preguntaban si me sentía mal. De repente comencé a babear y me desmayé. Me llevaron rápido para el hospital. Cuando regresé del desmayo, los dolores abdominales eran más fuertes. Me preguntaron qué había tomado. Respondí que nada. Tuve miedo de que se molestaran conmigo. Al fin que solamente había tomado poco veneno, pues solo quería darles un susto a todos. Mi visión se oscureció. Sentí dolores terribles. Vomité. Hicieron todo para ayudarme y ya no podía hablar, pero pude escuchar. Es inútil, pobre niña y tan linda. ¿Qué habrá sucedido para que tomase esa decisión? ¿Murió, doctor? Sí,
Murió. Tomó mucho veneno, tal vez todo el frasco, y además se tardaron en traerla al hospital. Es que, doctor, ella siempre lo negó. Nos dijo que no había tomado nada, pero no me sentía muerta. Me quedé a ver y a oír todo, pero de manera confusa. Me limpiaron, me pusieron tela adhesiva en la boca, me cambiaron la ropa y me colocaron en un cajón. El olor de las flores y de las velas me incomodaba. Veía y oía a las personas. El llanto de mis amigas y de mi exnovio, la desesperación de mi madre, mis hermanos, tíos y abuela. Sin poder entender lo que sucedía, me quedé desesperada. Cerraron el cajón, se hizo un terrible silencio y la completa oscuridad. Me enterraron. Ni siquiera sé describir el horror que sentí. Sin ver nada, un frío terrible, no podía ni moverme, hablar. Tenía dolores fortísimos en el abdomen y por todo el cuerpo. Comencé a sentir los gusanos caminar sobre mí, comiéndome. Me dolían sus mordidas. Sentía cuando me arrancaban pedazos de carne podrida. Sentí horror, desesperación, miedo y aún lloro al recordar esos momentos, tantos años después. No sabía a quién pedir auxilio. Fui criada sin seguir ninguna religión. Solo fui a misa algunas veces con mi exnovio. Desesperada, me acordé de Nuestra Señora y le pedí ayuda. Oré de manera confusa y escuché una voz. Hija, arrepiéntase de lo que hizo. ¿Qué hice?, pregunté consiguiendo hablar. Mató su cuerpo. Mentira, estoy viva, sufro. Y la voz me respondió. ¿No tomó veneno? ¿No se acuerda del hospital? ¿De usted en el cajón? ¿Del velorio? Si morí, ¿no debería estar en el infierno? Ay, niña, ¿cree que existe otro lugar peor que este donde está? Aquí es horrible. Sí, tiene razón, aquí es horrible, es el infierno. Lloré desesperada. La persona que me hablaba esperó a que me tranquilizara y solo lo hice cuando descansé. Me habló nuevamente. Sandra, usted se suicidó. Arrepiéntase, pida perdón, ruegue al Padre misericordioso que la auxilie y entonces la ayudaré. ¿Y no puedo pedir a Nuestra Señora? Tengo fe en ella. Puede, me respondió la voz. Comencé a rezar nuevamente de forma confusa. Pedía perdón y rezaba de nuevo. Estaba tan inquieta, con miedo, horror. Las mordidas eran intensas. Tenía sed, hambre, dolores y la oscuridad era pavorosa. De pronto sentí que me jalaron, que me arrancaron de aquel lugar horroroso. Vi aliviada al dueño de la voz, la persona que me ayudaba. Era un señor de expresión bondadosa. Me dejó en el piso. Me quedé quieta y mirándolo agradecida. Pasaba sus manos en mí sin tocarme y los gusanos iban cayendo. Me dio agua, tomé algunos tragos y vomité mucho, sintiéndome mejor. Gracias, dije con dificultad. Me cargó como si fuese un bebé y me llevó a un lugar seguro, allá mismo en el cementerio. También me dio agua y alimento. Una señora lo ayudó a limpiarme, a cambiar mi ropa y dormí. Desperté aún confusa y afligida, pero estaba muy débil
y me volví a quedar dormida. Al despertar nuevamente, una señora me dijo que mi cuerpo había muerto y que estaba allí para ser auxiliada. Me pareció todo extraño. Días después, sintiéndome mejor, me levanté y creyendo que no era vigilada, huí. Regresé con mis amigos y ex vecinos. Entendí que realmente mi cuerpo muriera. Nadie me veía ni oía. «Soy un alma en pena», exclamé. Me quedé algún tiempo yendo de un lugar a otro, de casa en casa, vagando, oyendo conversaciones, pasando cada noche en algún lugar. Vecinos y amigos lamentaban mi fallecimiento y rezaban por mí. Mis tíos y mi abuela sintieron mucho mi ausencia, también mis hermanos. Mi madre sufría mucho. Mi padre nada sintió, decía que morí porque quise. Mi exnovio sufrió tanto de remordimiento que hasta se enfermó. Me dio pena. Una de las vecinas o exvecinas, un poco más grande que yo, persona a la que siempre admiré, o por qué no decir, envidié, no de forma maldosa, pero creía que tenía todo lo que yo quería tener. Me llamó la atención. Esa muchacha vivía con su mamá, las dos solas. El padre había muerto, vivía en paz, tenía un novio, estaba guapo, era educado. Los dos parecían felices. Me quedé cerca de ella y fue interesante. Ella me veía y respondía cuando yo le hablaba. Contenta por tener a alguien con quien conversar, decidí quedarme con ella, vivir en su casa. Pero mi amiga comenzó a inquietarse. Dijo que iría a que le dieran un pase magnético y fui con ella. No conocía el lugar a donde fuimos, pero nos trataron bien. Con cariño me quitaron de ella y me llevaron para otro lugar. Era bonito y confortable y me quedé dormida. Esa vecina era medium. La perjudiqué con mis fluidos. Sentía muchas náuseas, malestar, ganas de vomitar y me quedaba nerviosa. Ahora entiendo que transmitía a las personas de las que me aproximaba esos síntomas. Esta medium fue a tomar un pase a un centro espírita. Allá me adormecieron para que en la próxima reunión de esclarecimiento a desencarnados me pudiesen orientar. Desperté, me llevaron a una sala donde estaban encarnados y desencarnados. Me pidieron que me quedase cerca de un encarnado y que hablase lo que sentía. Conversaron conmigo delicadamente, sugiriendo que fuese para un lugar a que me trataran. Oraron por mí, me sentí mejor y partí. Me llevaron a un hospital donde son socorridos los suicidas. Allí me quedé internada en una enfermería de jóvenes y adolescentes. Nadie me condenó ni me criticó. Al principio no me gustó ese lugar, pero con el tiempo aprendí a amar el lugar, como también a querer bien a las personas que me trataban con tanta bondad. Hoy tengo ahí mi hogar, sané, me liberé de las náuseas y de los dolores, fue reconfortante. Aprendí a orar con sinceridad el Evangelio según el Espiritismo y a tener clases de moral cristiana. Cambié mi modo de pensar y actuar. Donde vivo se llama Hogar Señora Esperanza. Me quedo en la parte destinada a los jóvenes. Son muchos los hospitales escuela para suicidas
en toda la tierra. Infelizmente, son muchos los desertores de la vida carnal, los que piensan matar el cuerpo, se decepcionan inmediatamente porque no pueden acabar con el espíritu. Y son muchos los que piensan que engañan, provocando la muerte del cuerpo por accidentes, mas con la intención de morir de forma fríamente calculada. Pero no se engañan a sí mismos ni a la espiritualidad. El error está en la intención. No se juega con la vida del cuerpo. Las enfermerías de esos hospitales están siempre ocupadas y son muchos los jóvenes que ahí están internados. No tengo planes para el futuro. Sé que tendré la bendición de la encarnación. No sé fechas. Debo seguir la orientación de los benefactores. Agradezco tanto. Aprendí mucho y quiero aprender más. Sandra, ¿es cobarde o valiente la persona que se suicida? Al escuchar esa pregunta, no respondí inmediatamente y me quedé pensando. Pregunté a otros internos, como a un señor que había desencarnado hacía 50 años. Señor Mauro, ¿el acto de su suicidio fue de valentía o de cobardía? Sandra, fue cobardía. Caí en la ruina, gasté dinero que no era mío, iría a la cárcel, temí el escándalo, las habladurías. Y, señor Mauro, ¿no tuvo miedo de matar su cuerpo? Todos temen a la muerte. En eso fui valiente, no tuve miedo. ¡Ja! Valiente y cobarde. ¿Valiente y cobarde es usted? Le hice la misma pregunta a otro interno llamado Jairo. Él me respondió, valiente, fui valiente, maté mi cuerpo y antes no tenía valor ni de matar un bicho. ¿Y por qué lo hizo?, le pregunté. Tenía cáncer y antes que la enfermedad me matara, decidí acabar con la vida. ¿Y no fue cobarde ante la enfermedad? No, pero hubiera sido más prudente haber continuado encarnado, como tantos que desencarnan por el cáncer. ¿Tuvo usted miedo a la enfermedad? Me respondió, hoy sé que 10 cánceres no me habrían hecho sufrir tanto como el suicidio. Si antes creía que era valiente, hoy me siento cobarde, egoísta. ¿Y usted, Marilia, por qué se mató?, pregunté a otra joven. Maté mi cuerpo sin dar valor al precioso vehículo que el Padre me diera para mi crecimiento espiritual. Fui tremendamente cobarde y egoísta. Estaba embarazada, abandonada por el padre de mi hijo. Temí las consecuencias de ser madre soltera y me suicidé. Eso no fue valiente, pero sí un acto de cobardía. No pensé en el sufrimiento que daría a mis padres, pensé solamente en mí, en mi dolor. Pero Marilia, ¿no tuvo miedo en el momento en que mató su cuerpo? No, temí después. Si el sufrimiento que siente el suicida después de la muerte del cuerpo fuese más divulgado, tratado con seriedad, eso daría miedo a los valientes que no temen matar su cuerpo. Y los cobardes que piensan huir de sus problemas les daría ánimos para continuar viviendo encarnados. Nosotros los suicidas matamos el cuerpo que no es ni nuestro, es prestado por la naturaleza. Después de mucho pensar, creo que no son cobardes ni valientes, pero tremendamente egoístas. Son muchos los motivos que llevan a las personas a cometer el suicidio.
algunos serios, pero ninguno justificable. No existe nada que lo justifique. Los sufrimientos encarnados son pasajeros. Dolores, angustias, desilusiones amorosas, traición, pérdida de entes queridos o de bienes materiales, soledad, miedo, son lecciones para ser superadas. Y muchos suicidas ni motivos tienen cuando se quitan la vida. Simplemente lo hacen y listo, como si no tuviesen que dar cuentas de su acto, en un gran egoísmo, porque no son las cosas como ellos quieren y desean, sienten insatisfacción y deciden acabar con todo matándose. No piensan en nadie, en el sufrimiento que pueden causar a otras personas. A veces lo que buscan justo es que otros sufran. Eso es egoísmo. Si están sufriendo antes de recurrir al suicidio, deberían pensar qué hacer para resolver sus problemas. Si creen que Dios es injusto, que el Padre los castiga porque no les da lo que quieren, deberían pensar en qué hacer para ser merecedores de lo que desean. No está bien querer que otras personas hagan nuestra voluntad, como obligar a alguien que nos ame, que cambiemos. Cada uno es lo que puede ser. Nosotros los que matamos nuestro cuerpo tenemos la obligación de mejorar, de cambiar. Sufrimos las consecuencias de lo que fuimos en el pasado y estamos construyendo lo que seremos en el futuro. Todos deberíamos tener conocimiento de esto, principalmente los que tienen tendencia al suicidio. Muchas personas sufren igual o hasta más y soportan todo. Todos deberíamos aceptar las dificultades, sufrir con resignación. Yo no pensé realmente en matar mi cuerpo y son muchos los que actúan como yo actué. Lo hice pensando en hacer sufrir a los demás, para vengarme, para molestar, para hacer sentir mal a los otros. Y nadie sufrió más que yo. Tomé el veneno pensando que solamente me sentiría mal, que iría al hospital y que todos se compadecerían de mí, que harían lo que yo quería. Como que no nos mudáramos de ciudad, que mi madre dejara a mi padre o que mi padre cambiara, que regresara conmigo mi novio para que nos casáramos, etc. No creí que el veneno fuera tan fuerte. Me comencé a sentir mal, pero esperé. El veneno era realmente fuerte y no dio tiempo para que me auxiliaran. Nada de lo que planeé sucedió. Desencarné y los problemas continuaron. No hubiera podido nunca forzar a las personas a hacer lo que yo quería. Eso es imposible. Mis tíos y abuelos que tanto me querían pensaron que yo debería haberme quedado con mis padres. La casa era pequeña y yo los incomodaba con mis reclamos y con mi rebeldía. Con mi suicidio se dieron cuenta que tenían razón, que debía haberme quedado con mis padres. Mi exnovio, pobre, tuvo la infelicidad de fijarse en mí. Él era honesto, sincero, no me amaba, creía que yo no era la persona adecuada para él y con mi acto lo confirmó. Él sintió mucha culpa, sufrió por mi egoísmo y hasta se enfermó. Nunca hubiera podido forzarlo a amarme. Mi mamá me amaba y aún me ama, pero también ama a mi padre. Sufrió mucho, pero no se sintió culpable porque cree que siempre fue buena madre y que no podía hacer lo que yo le pedía.
El matrimonio para ella es hasta que la muerte los separe. No quiero opinar sobre sus actos. La amo y siempre le pido que me perdone. Sé que ella ya me perdonó. Nos amamos. Mi padre, qué desilusión, no sintió nada con mi desencarne. Un día, al entrar a la casa ya desencarnada, lo escuché decir: Sandra sí lo quiso. Si está sufriendo en el infierno, es su problema. Era voluntariosa, no aceptaba la vida que llevaba, y si quiso morir, pues allá ella. Yo no voy a llorar ni a sufrir. Para mí nunca existió. Lamentablemente, era real lo que sentía. Nunca existí para él. Son muchos como yo que juegan con la vida, pensando molestar a otros, para vengarse, para hacer sufrir, y acaban sufriendo más que todos. Y están también los que sufren realmente y piensan que con su acto sus seres queridos estarán mejor, pero también se engañan. El suicidio no mejora nada, y los que no tienen parientes, que se creen solos y que su acto no perjudicará a nadie, se olvidan de sus seres queridos desencarnados, que sufrirán por su acto, de sí mismos y del sufrimiento mayor que encontrarán. Hoy respondo a quien me pregunta: ¿valor o cobardía? Ni una cosa ni otra. Fui egoísta. No supe tener paciencia ante las dificultades, ni quise resolverlas. Preferí usar un chantaje para forzar a los otros a que lo resolvieran por mí. Son muchos los adolescentes suicidas y aumentan cada día los insensatos que matan el propio cuerpo. Todos tienen un porqué, son varias las causas. Las estadísticas son alarmantes. Muchos camuflan el suicidio, haciéndolo parecer accidente. Solo que no se engañan a sí mismos, ni a Dios. Muchos piensan ser valientes por poner fin al cuerpo, pero son cobardes ante las dificultades. La vida continúa y los grandes problemas que tenían se quedan pequeños ante los dolores encontrados. Pienso como también piensan los muchos internos de la colonia espiritual, que eso sucede por falta de religión, cualquiera que sea, no de la forma externa, sino de la comprensión religiosa, del esclarecimiento sin fanatismo, más bien de la religión que educa, que hace entender la vida encarnada y desencarnada, principalmente los sufrimientos y el porqué de ellos, de sentir a Dios en el corazón, tener fe en lo que cree, comprender para tener confianza en Dios. Como dijo Allan Kardec hace tantos años, no habrá suicidio consciente para los que estudian y comprenden las leyes divinas. Principalmente nosotros que desencarnamos jóvenes, creemos que los problemas serían mejor comprendidos si hubiésemos tenido una religión que nos hiciera entender la vida, que nos llevase a orar con fe y confianza, que nos llevase a creer en una vida futura, en la continuación de la vida después de la muerte del cuerpo, porque somos seres eternos. Se muere el cuerpo y continuamos más vivos que antes. Al cuerpo lo tenemos que cuidar con todas las atenciones y cariño. Al espíritu debemos fortalecerlo recibiendo orientación y estudio para progresar siempre. De la religión, cualquiera que sea, nos debe dar equilibrio, entendimiento para vivir en el bien, ya sea como encarnado o desencarnado.
Felices los que consiguen entender en lo que creen. Y el espiritismo da esta explicación con toda sabiduría. Y que el espiritismo continúe cada vez más elucidando a todos, encarnados y desencarnados, porque quien entiende supera los problemas, acepta el sufrimiento porque sabe que es parte de su crecimiento. Las dificultades son recibidas como lecciones y actuando así, el suicidio no será ni siquiera una tentación. Sandra, muchas gracias por tu atención y si crees que hay alguien a quien podría servirle esta información, por favor compártela, pues el conocimiento es el mejor antídoto contra el suicidio. Hasta pronto.